Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la lectura de libros grandes. Y el tema de hoy viene porque uno de mis proyectos de lectura para este verano es precisamente leer uno de estos libros grandes que asustan a tanta gente. No solo es un libro grande, sino que también es un clásico. Entonces, digamos que hay dos niveles de dificultad. Bueno, se trata de Don Quijote de la Mancha. Ayer mismo conseguí leer la primera parte de Don Quijote. En realidad no es la primera parte, sino el primer libro, porque aunque mucha gente no lo sepa, Don Quijote de la Mancha son dos novelas diferentes. Hay la novela original y después hay una continuación que escribió Cervantes varios años después. Bueno, pues ya he leído el primer libro, digamos, original, y ahora estoy a punto de empezar el segundo. Entonces, mientras leía esta novela, que tanta gente dice, por lo menos, que quiere leer y que tanta gente dice que es la obra maestra de la literatura en castellano, pero que después cuando uno se pone a mirar o cuando preguntamos a nuestros amigos, incluso a aquellos que son buenos lectores, resulta que muy pocos la han leído. O sea, la mayor parte de las veces lo que la gente suele decir es: ah, sí, algún día lo leeré, lo tengo en casa, lo tengo en mi librero. Lo empecé a leer una vez, sí recuerdo, en la escuela lo leímos algunos fragmentos, sí me gustaría leerlo, algún día lo leeré. Bueno, pues yo decidí que había llegado la hora de releerlo porque sí, lo leí hace ya bastantes años, también lo estudié en la escuela como seguramente muchos de ustedes, y ahora ya con otra perspectiva pues quería leerlo de principio a fin, y esto es lo que estoy haciendo. Pero se me ocurre que en el caso de Don Quijote está el lado clásico y el lado también de que es un bronce, de que se le considera una obra maestra, y esto puede intimidar. Pero yo creo que lo que más intimida quizás sea su tamaño. Así que hoy te voy a recomendar cómo leer no el Quijote concretamente, sino libros grandes en general. Puede tratarse de libros contemporáneos, puede tratarse de libros en traducción, no importa. Cómo abordar la lectura de libros que son muy extensos, que tienen más, digamos, de 500 páginas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué leer libros grandes? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo a un solo libro? Bueno, los libros grandes, sobre todo los clásicos, tienen esta extensión por diversos motivos. No son grandes por caprichos, no están llenos de relleno ni de paja. Todo es importante. Por ejemplo, un caso paradigmático sería Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz, del escritor ruso Leo Tolstoy. Bueno, esto es una historia épica de las guerras napoleónicas en Grecia. Se trata sobre una obra épica ambientada durante las guerras napoleónicas en Europa. Aquí hay infinidad de personajes, de historias personales. Está la gran historia y la pequeña historia, la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula de individuos, en este caso miembros de la aristocracia rusa. Todo este panorama no cabe en una novela de 100 o 200 páginas. Es necesario esta extensión. Pero si nosotros le tenemos aversión a los libros grandes, nos perderíamos una obra maestra, una novela que vale muchísimo la pena leer. El año pasado leí Guerra y Paz y fue una experiencia tan sumamente enriquecedora que me da pena pensar que muchos lectores se la vayan a perder simplemente por el mero hecho de que la novela tiene más de 1000 páginas. Está claro que cualquier obra literaria, por pequeña que sea, nos puede generar muchísimo placer. La experiencia de lectura de un cuento, de una novela breve o mediana, puede ser tan rica y tan intensa como la de un gran libro como Ana Karenina, Guerra y Paz o el propio Quijote. Pero es cierto que estas novelas más extensas tienen una complejidad y una riqueza que difícilmente vamos a encontrar en obras más pequeñas. O dicho en otras palabras, estas obras tienen esta extensión porque la merecen y porque merece la pena que les dediquemos nuestro tiempo y esfuerzo. Para mí, en literatura, el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a la lectura debe ser directamente proporcional al placer que obtengamos. Por eso es muy importante escoger las lecturas bien. Yo tengo una cosa clarísima: si escogemos nuestras lecturas guiados solamente por el tamaño de los libros, o si el tamaño de los libros es
un criterio importante en nuestra selección de lecturas, lo cual nos llevaría solo a leer libros de menos de, digamos, 500 páginas, nuestra experiencia como lectores sería muchísimo más pobre. Pero es normal tener un poco de miedo antes de afrontar novelas tan extensas como Guerra y Paz, digo, o incluso 2666 de Roberto Bolaño, que tengo aquí, que es todavía más extensa que Ana Karenina, pero es una novela mucho más reciente, una novela que quizá vaya a ser más fácil por el tipo de lenguaje, porque es una novela escrita originalmente en castellano. No lo sé, pero es tan extensa que mucha gente seguramente se sentirá inclinada a no leerla o a retrasar su lectura. Yo creo que los libros grandes se compran mucho, pero se leen poco. Voy a usar un símil o una comparación que seguramente sea bastante obvia, pero yo creo que también es muy certera y, sobre todo, lo más importante, muy útil. Leer una gran novela, leer un libro muy extenso es como correr un maratón. Me explico, no sería razonable, ni sano, ni recomendable de ninguna de las maneras pasar de no hacer ningún tipo de ejercicio físico a correr una maratón. Es decir, hace falta entrenamiento, hace falta acostumbrarse, hace falta adquirir un ritmo, después aumentarlo, correr carreras más cortas, entrenar y después, sí, cuando uno está preparado, lanzarse y correr una maratón. Con la lectura de estas grandes novelas pasa lo mismo. Si no tienes unos hábitos lectores bien desarrollados, si no estás acostumbrado a leer literatura, a leer en este caso novela, pero bueno, cualquier género literario, no sería razonable que empezases o que te lanzases directamente a leer 2666, Ana Karenina, El Quijote, etcétera, directamente. Sería mucho mejor que te entrenases poco a poco con lecturas más asequibles, más sencillas, y en la sencillez muchas veces viene la brevedad, aunque no siempre. Cuidado, hay lecturas que no son extensas en tamaño, pero son muy difíciles. Por ejemplo, se me ocurren los libros, los cuentos, las novelas de Franz Kafka. Estas novelas son mucho más breves que la de Roberto Bolaño aquí, pero son tan complejas, si no más complejas. Entonces yo recomiendo empezar más modestamente por lecturas modestas, ir incrementando un poco la dificultad. No voy a entrar mucho en el tema de los hábitos lectores, porque recientemente hice un vídeo que ya está publicado en el canal sobre cómo desarrollar y cómo mantener buenos hábitos lectores, donde, aparte de dar consejos para conseguir y alcanzar estos objetivos, también comparto cuáles son mis propios hábitos lectores. Te recomiendo que veas ese video después de ver este, porque te va a ayudar bastante, espero, para que consigas generar esos hábitos que son necesarios para que un día puedas llegar a leer grandes novelas como Guerra y Paz, Ana Karenina, etcétera, todos los ejemplos que vengo usando en este video hasta ahorita. No queremos que nadie se traumatice intentando leer novelas clásicas grandes. Para preparar estas lecturas, sobre todo de clásicos, es muy importante que conozcamos el contexto, la época, que nos familiaricemos, que sepamos a lo que nos vamos a tener, que nos preparemos antes de leer. Las buenas ediciones de libros clásicos suelen tener un prólogo. Yo recomiendo leer este prólogo. Yo recomiendo también no tenerle miedo a los spoilers cuando se trata de libros clásicos. Ya es bastante diferente cuando se trata de un libro como 2666 de Roberto Bolaño, que es una novela contemporánea. Pero con los clásicos yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que ayuda a saber de antemano un poco lo que va a pasar, porque esto nos puede ayudar a agarrarnos mejor y a tener esa motivación de querer ver cómo se cuenta lo que ya sabemos que va a pasar. Pero bueno, este tema de los spoilers es muy subjetivo, es muy personal, y yo sé que hay gente completamente contra y que prefieren comenzar un libro sin saber, sin tener ni idea de lo que va a pasar. Yo creo que en el caso de los clásicos extensos, esto te va a dificultar un poco la lectura, pero bueno, si tú crees que compensa el placer que vas a obtener por descubrir los diferentes giros de la trama, entonces adelante. A veces, no siempre, con estos libros extensos yo uso marcadores para marcar las distintas partes en las que se divide la novela, y así puedo planificar y puedo decir, bueno, voy a leer este libro en un número de semanas. Primero leo este, después la semana siguiente leo este, y entonces estoy 4 o 5 semanas para leer
o un gran libro, a veces menos tiempo. Eso suele ser como algo para motivar el inicio de la lectura, porque después, una vez que te enganchas, ya te da igual y puedes acabar leyendo el libro mucho antes de lo que pensabas. A mí esto es algo que me sucede bastante a menudo y creo que es positivo porque, como dije antes, no me parece que una lectura nos extienda por el tiempo y que estemos meses y meses o incluso un año leyendo el mismo libro sea algo bueno. Para mí eso es malo, no estamos aprovechando la lectura, no la estamos disfrutando en realidad si eso nos sucede. Creo que la mayor parte de personas que estén viendo este video pertenezcan a uno de dos grupos. Por un lado estarán aquellos que quieran leer novelas grandes, quieran leer libros grandes y buscando información, buscando consejos, han llegado a este video y espero que llegados a este punto los consejos que te he ido dando te vayan a ser útiles en la lectura de futuros libros y espero que me lo digas en los comentarios. Y el otro grupo de personas que ven este video yo creo que son aquellas que ya leen grandes libros, que no tienen ningún problema en abordar la lectura de grandes novelas, pero que se han acercado a este video quizá porque quieran contrastar cómo ellas abordan la lectura de estos libros con como yo lo hago. Y a este segundo grupo de personas yo les pediría, por favor, que compartiesen en los comentarios sus propios consejos de lectura, sus propias técnicas, sus estrategias para abordar la lectura de grandes libros, porque creo que esto podría ser muy útil. Si nos podemos ayudar los unos a los otros dentro de esta comunidad de lectores que poco a poco vamos formando, creo que esto sería muy positivo y muy útil para muchísimas personas, incluida yo. Bueno, pues muchas gracias como siempre por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo. Chao y felices lecturas.